Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Gracias por estar del otro lado, gracias por estar acompañándonos. Y si este mensaje bendice sus vidas, quiero invitarles a que compartan con los demás. Durante estos días y estas últimas semanas, y lo hemos compartido incluso en el culto, en la reunión de oración, hemos compartido respecto al conflicto bélico Ucrania-Rusia. Seguramente todos están al tanto de eso, seguro, ¿no? Todos saben lo que está pasando. Si no es por noticieros, es por redes sociales, etc. Y pensaba mucho en esta situación, en este conflicto, donde por lo general cuando hay una guerra siempre hay una víctima y un victimario. Por lo general siempre hay alguien que ataca y alguien que sufre el ataque, ¿sí? En este caso Rusia atacando Ucrania. Y podríamos ver a Rusia como el malo de la película, ¿no? Como el villano de la película. Yo en esta noche no quiero hablar sobre quién tiene la razón y quién no, quién es víctima y quién no. Porque detrás de todo conflicto en el mundo siempre hay cuestiones internas que los noticieros no lo dicen, ni tampoco nosotros lo vamos a conocer a ciencia cierta. Pero la realidad es que hay batallas, hay guerras. El tema es que en esta batalla que yo veo en Rusia y Ucrania, alguien podrá tener una victoria sobre otro, alguien podrá ganar una guerra, ganar una batalla. Pero ganar una batalla no significa precisamente o explícitamente que eso haya sido una victoria. En este caso, si Rusia aún lograra obtener lo que quiere obtener de Ucrania, yo no creo que aunque Rusia gane una batalla, gane o tenga la victoria. Porque la realidad es que donde hay sangre, donde hay personas que mueren, que pierden la vida, no hay ninguna victoria. Donde hay pérdidas humanas no existe victoria. Existe gente lastimada, ucranianos lastimados, rusos lastimados. Y un poco que tiene que ver con esta situación, entre estos días y hoy terminamos de ver una película con Ailén que se llama Una sombra en mi ojo. Una sombra en mi ojo. Salió hace muy poquito, está en Netflix por si la quieren ver. Es una película basada en hechos reales sobre la guerra, sobre la Segunda Guerra Mundial. Está basado sobre lo que pasó en marzo del año 1945. De forma concreta se enfoca la película en un bombardeo que se llamó bombardeo de Shellhus en la ciudad de Copenhague, Dinamarca. En esa situación que estaban los nazis y la resistencia, toda esta cuestión, ¿no? La cuestión de la película, o el meollo de la película, es que la Fuerza Aérea de Gran Bretaña atacó un edificio que pertenecía a la Alemania nazi, a los nazis, precisamente a la Gestapo. La Gestapo era la inteligencia, el grupo de inteligencia de los nazis. Y dentro de este edificio, en Copenhague, que los de Gran Bretaña atacaron, habían prisioneros de este ejército. Entonces la idea de ellos era atacar este punto. La película, a grandes rasgos, voy a hacer un adelanto, se trata de una escuela donde habían niñas y un niño, y cómo esta escuela y los niños fueron perjudicados por este ataque. Este ejército, estos aviones querían atacar ese recinto nazi, tenían un solo objetivo. Dijeron, queremos que sea limpio el ataque. No queremos que no hayan más bajas que eso. Queremos que los nazis sean los afectados. Pero resulta que en este mover de aviones que tenían que sobrevolar bajo para que los radares no lo enganchen y no los derriben, uno de los aviones se estrelló contra una escuela de monjas con niñas. ¿Qué pasó con esto? Que cuando el avión se estrella precisamente contra la iglesia de esta escuela, empieza a salir humo, lógicamente, el avión, y los demás aviones pensaron que el objetivo era ese del que salía humo. Entonces varios aviones identificaron que ese no era el objetivo y atacaron el recinto nazi y lo destruyeron, pero muchos aviones lanzaron bombas sobre esta escuela donde habían muchas niñas murieron en ese ataque accidental, ¿sí? Ataque que no era el objetivo, pero hay víctimas siempre en las guerras. Y pensaba, ¿no?, en nuestras vidas, trayendo un poco a lo que nosotros vivimos y de cara a esta historia que vi en esta película, muchas batallas y muchas peleas que vos y yo libramos a diario o en nuestra vida son contra enemigos equivocados. Por eso que le puse de título a este mensaje, Enemigos incorrectos, batallas perdidas. Cuando tu guerra es contra un enemigo incorrecto, no estás ganando una guerra, la estás perdiendo.
podrás enfrentarte y tener una cierta victoria, entre comillas, podrás tener éxito en la batalla contra alguien, pero si es tu enemigo incorrecto, la batalla es perdida, ya la perdiste. Este ejército pudo tener éxito en destruir un edificio, pero bajo ningún punto de vista fue una victoria, porque murieron niñas. Era el enemigo incorrecto. Lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, pienso que hay enemigos incorrectos ahí. Hay civiles que están muriendo. Hay madres rusas que han entregado sus hijos e hijos rusos que están en una batalla que ellos no eligieron, pero que tienen que responder por obediencia y están muriendo en un suelo que no es el de ellos. Entonces, cuando nuestra batalla es contra un enemigo incorrecto, nunca hay una victoria. Siempre hay pérdida. Y yo quiero hablarte sobre estas batallas que vos y yo en la vida las libramos pensando que es el enemigo correcto, pero es el incorrecto. Es el lugar equivocado, es el lugar en el que no tenemos que luchar. Es una batalla que no estamos preparados para librarla porque el final es pérdida. Hay batallas equivocadas que pueden tener éxito, pero nunca tendrán la victoria. Ahora, en la mayoría de las oportunidades, la guerra que se presenta en nuestras vidas es a través de personas. Es en contra de un jefe, en contra de un compañero, en contra de la suegra, en contra de alguna persona de nuestro entorno en la que nosotros libramos una batalla. Una batalla no con armas, pero una batalla con actitudes, una batalla con diálogo, con enfrentamientos. Personas que por X razones, X motivos, se cruzan en nuestras vidas y por esa razón nosotros respondemos a la ofensiva. Estamos al ataque. Y a mí me pasó una cantidad de veces que yo me la agarré con personas. Y he visto a personas como mis enemigos. Como personas que se merecían mi contraataque por lo que me estaban haciendo. Pero veo en la palabra, porque hoy en día en este tiempo, volviendo al ejemplo Ucrania-Rusia, he visto muchos cristianos y en las redes sociales, incluso desde el púlpito, atacando a Rusia y diciendo cosas tremendas y maldiciendo Rusia, maldiciendo al presidente, pero no hemos entendido como cristianos que nuestra lucha, como dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. En Efesios 6:12 es muy claro, tu lucha no es contra una persona de carne y hueso. Tu lucha es contra un ámbito espiritual que no puedes ver pero está presente. Un ámbito espiritual que puede trabajar en las personas. Puede trabajar quizás a través de la vida de un presidente, a través de la vida de un compañero, a través de la vida de la suegra o a través de la vida de alguna persona de tu entorno. Pero la suegra es chiste, entre paréntesis, o no tan chiste dependiendo del caso. Pero lo que voy es que nuestra lucha nunca es contra las personas. Ahora, ¿qué nos dice el mundo? El mundo nos dice de que si alguien te hace algo tenés que duplicar la apuesta. El mundo nos dice que si alguien te rompe el corazón, te lastima, tenés que reaccionar de la misma manera. Tiene que haber venganza. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos a una persona que rompió todos los paradigmas, donde viene a rompernos las estructuras, a rompernos la cabeza, en donde nos está diciendo, su lucha no es contra las personas. Si me conocen a mí, su guerra ya cambió de enemigo. Cuando conocemos a Cristo, redirigimos nuestros tanques, nuestras ametralladoras, nuestros misiles, no contra las personas, sino contra Satanás. Porque hay un mundo espiritual que es más real que el natural, es más real que lo tangible, aunque no lo creas. Y es que Satanás constantemente está buscando la manera y la forma de boicotear nuestras vidas, de destruir nuestras vidas. En esta noche quiero que juntos vayamos al libro de Hechos, capítulo 7, y vamos a compartir una historia que en la asamblea en estos días uno de los pastores compartió algo en referencia a esta historia y me la trajo al corazón mientras preparaba el mensaje. Y tiene que ver sobre la vida de Esteban. Esteban fue el primer discípulo en morir, el primer mártir cristiano, la primera persona que después de Jesús murió por causa de Cristo. Esteban. Esto se encuentra en Hechos capítulo 7, versículo del 54 al 60. Vamos a leer esa parte. Contexto, estaba Esteban predicando, declarando las verdades y exhortando a la gente. Le estaba diciendo, gente, ustedes son desobedientes,
tienen que volver a Cristo. Los versículos anteriores, todo lo que es el capítulo 7, habla del discurso que Esteban estaba compartiendo a las personas en ese lugar. Pero dice lo siguiente en el versículo 54, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. En otra versión dice, crujían los dientes contra él. Acá vemos personas que se levantaron contra Esteban. Y cuando Esteban le estaba diciendo la verdad, los estaba confrontando con su realidad de pecado y de incredulidad, ellos se enojaron. Así ponían, dice, crujían los dientes de la bronca y le mostraban sus puños, de la indignación que tenían por la verdad que Esteban le estaba compartiendo. Por eso es que vos y yo nos vamos a enfrentar a guerras que tienen que ver con personas. Esteban se estaba enfrentando a una guerra que tenía que ver con personas, con gente que lo estaba odiando en ese momento. Pero vamos a ver cómo cambia la realidad, que probablemente si vos estabas en ese lugar o yo estaba en ese lugar, si estas personas se empezaran a enojar conmigo y contraatacarme, probablemente yo me iba a defender. Una patada voladora, algún arte marcial iban a hacer por ahí sin haberlo aprendido. Porque cuando alguien te ataca, nuestro instinto es volver a responder, es defendernos, es atacar. Pero vamos a ver a un Esteban que marcó una diferencia. Y yo quiero compartirte 3 consecuencias en esta noche. 3 consecuencias de elegir correctamente a los enemigos. Si vos en esta vida elegís bien a tus enemigos, elegís astutamente, elegís con sabiduría a tus enemigos, van a pasar 3 cosas, que van a ser consecuencias. Ahora, las consecuencias que pasarían si elegís mal a tus enemigos seguramente van a ser lo contrario a lo que te voy a compartir ahora. Todo lo que yo te voy a compartir, lo contrario de esto son las consecuencias de que te agarres con el enemigo equivocado. Ahora, si te agarras con el enemigo preciso, con el correcto, van a pasar 3 cosas que son buenas. Así que dice estos versículos, lo que leímos recién, dice que se enojaron y le acusaron, se enojaron con Esteban, mostraron los puños. Y continúa los versículos, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Primer punto, primer consecuencia de elegir bien el enemigo y saber qué batalla librar, qué guerra luchar. Primer consecuencia es que si vos entendés que tu lucha no es contra carne ni sangre y es contra Satanás y el enemigo, y tu lucha lo haces a través de la oración, la búsqueda, la intercesión, la intimidad con Dios, el primer punto, la primera consecuencia es que nuestra relación escala nuevos niveles. Cuando vos elegís el enemigo correcto, tu relación escala con Dios nuevos niveles. Tenés una nueva revelación de Jesús. Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Y en ese momento previo a que él muera, en manos de estos judíos, de estos fariseos, de estos eruditos de la ley, de estos religiosamente correctos, dice que en ese momento él empezó a ver la gloria de Dios. Empezó a ver a Jesús a la derecha del Padre en ese lugar de honor. Y dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor. Yo creo que Esteban nunca antes había tenido esa revelación de Dios. Nunca antes había podido ver de manera tan profunda la presencia de Dios. Yo quiero decirte algo en esta noche. Si entendés que tu guerra no es contra la gente, y entendés que tu guerra es contra Satanás, que esta guerra es una guerra espiritual, más allá de lo que pasa en lo natural, vos empezás a vivir nuevas cosas en lo espiritual. Empezás a vivir nuevas experiencias en lo espiritual. Empezás a ver a Dios de maneras diferentes. Empezar a ver la manifestación de la presencia de Dios en tu vida y a través de tu vida. Me acuerdo en el seminario, tuvimos varias experiencias interesantes en lo espiritual. Una de ellas fue que estábamos en el seminario y nosotros, al vivir juntos, ¿no? Hay cosas que empiezan a pasar en la convivencia, como la murmuración, el chisme, empezamos a hablar mal del otro. Es natural cuando varias personas nos ponemos de acuerdo en un mismo lugar, y más si estamos viviendo
ahí en ese momento chicos de diferentes ciudades, diferentes provincias, diferentes culturas. A veces cuesta entenderse y cuesta encontrar la vuelta. Entonces, lamentablemente caemos en esto de hablar mal del otro, de hacer microgrupos, de dejar aislado al otro, de hablar mal del otro. Y empezamos a notar que estaba pasando esto, entonces el ambiente era tenso. Entonces dijimos, en vez de pelear contra nuestros compañeros del seminario, vamos a ponernos a orar. Porque hay algo que está pasando espiritualmente. Y yo me acuerdo que estábamos en el seminario orando y nos pusimos en la sala de estudio, el pabellón de los varones, además la habitación tenía una sala de estudio donde estaba una mesa larga, muy pesada, con varias computadoras. Y con los chicos nos sinceramos, dijimos, estamos haciendo mal las cosas, estamos hablando mal de los demás. Empezamos a ser sinceros y empezamos a decir, a mí esto me molesta a vos, y esto no me gusta, y estas cosas me hirieron, y esto me hizo mal. Entonces dijimos, vamos a orar, porque nuestra batalla no es contra nosotros, no nos vamos a sacar los ojos entre los hermanos. Gracias a Dios acá no pasa eso, eso pasa en Entre Ríos, en otras provincias. Entonces nos pusimos a orar, nos agarramos la mano y dijimos, Señor, toma el control de nuestros pensamientos. Espíritu Santo de Dios, queremos que tu autoridad esté en este lugar. Queremos que tu presencia nos esté rodeando, guardando. Espíritu Santo, nos levantamos contra todo espíritu de chisme, todo espíritu de murmuración. Y en ese momento pasó algo que quizás yo se lo cuente a ustedes y ustedes con justa incredulidad me digan, ¿qué pasó? O sea, no tiene nada que ver. Pero en ese momento estábamos orando. Y esa mesa grande que estaba al lado de nosotros, en un momento cuando empezamos a reprender y echar fuera todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de murmuración, de chisme, en ese momento la mesa se levantó y se saltaron todas las computadoras y estábamos todos agarrados las manos y ¡pum! Escuchamos un ruido y cayó el monitor y el teclado se dio vuelta y quedó todo pata para arriba y estábamos solamente nosotros ahí adentro. Parecía una película de terror, ¿no? Esos momentos que pasó eso. Y dijimos, ¿qué pasó ahí? ¿Quién hizo eso? Y ninguno, porque ninguno estaba al lado de la mesa. La mesa es muy pesada. Con mis 54 kilos y 1,64 m, ni loco levanto esa mesa, ni que me paguen, ni con la fuerza del Señor, eso es imposible físicamente. Y pasó esa situación. Y me acuerdo que dijimos, evidentemente hay algo espiritual que está pasando. Y empezamos a orar con más fuerza. Y a partir de ahí se empezó a sentir una paz tremenda en el ambiente. Por eso es que empezamos a vivir cosas espirituales que nunca las habíamos vivido en nuestra vida. Ahora, no significa que vos vas a empezar a orar y las mesas se van a empezar a sacudir. Tranqui, no, eso es un caso nomás. Una situación aislada. A lo que voy es que empezás a vivir algo nuevo, diferente con Dios en lo sobrenatural. Empezás a ver a Dios de diferentes maneras. Empezás a vivir una experiencia con Dios mucho más personal. Porque ya tu mente no está enfocada en herir al hermano, sino que tu corazón está enfocado en atacar al enemigo correcto con la fuerza de Dios. Amén. Así que el primer punto, la primera consecuencia es que si vos vas contra el enemigo correcto y no contra sangre ni carne, empezás a tener una nueva revelación de Jesús en tu vida. Segundo punto, segunda consecuencia. Vamos a seguir leyendo los versículos. Dice que después de Esteban que dijo, miren, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre, etc. Dice entonces, miren esta actitud si no es de niños, ¿no? ¿Viste cuando vos le querés retar a tu hijo y tu hijo cierra los ojos y se tapa los oídos y no quiere escuchar? O quizás lo hiciste vos. ¿Cuántos dicen amén? Mentirosos que son. Vamos a dejarlo ahí, no responda. Miren la actitud infantil de esta gente. Dice, entonces ellos se taparon los oídos con las manos por lo que estaba diciendo Esteban y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores le quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esteban es arrastrado fuera de la ciudad y cada uno agarró una piedra y con toda su fuerza la empezó a lanzar contra Esteban. Cuando vos ves esto, cuando yo veo esto, me doy cuenta que mis problemas son insignificantes. Que lo que el otro me hizo, que lo que el otro dijo de mí, que el chisme que dijo fulano de tal no sé qué cosa es insignificante al lado de lo que Esteban estaba recibiendo por parte de otras personas. Estaba siendo apedreado. Piedras contra su cuerpo hasta que alguna piedra quizás golpeaba en algún órgano vital, en su cabeza.
fractura de cráneo, etcétera, lo que sea, hasta que esto terminaba con su vida. Pero hay una perlita acá, y es que cuando lo apedrearon y lo mataron, agarraron sus túnicas y las lanzaron delante de un joven llamado Saulo. ¿Alguien sabe quién es Saulo? ¿En quién se convertiría Saulo tiempo después? En Pablo, en el apóstol Pablo. Pablo estuvo presente en la muerte del primer mártir, en la muerte de Esteban. Por eso es que el punto número 2 es increíble cuando vos vas contra el enemigo correcto. Y es que los resultados menos esperados se convierten en milagros. Los resultados menos esperados se convierten en milagros, porque amar a Dios hace de la guerra un lugar de transformación. ¿Por qué digo esto? Porque Saulo, tiempo después, por lo que él vio y experimentó y por el encuentro que tuvo con Jesús, se convirtió en uno de los autores de la mayor cantidad de libros de nuestro Nuevo Testamento. Saulo, el que estaba apoyando la muerte de Esteban, a través de esta situación horrible, tiempo después, se termina convirtiendo en una de las personas que tenemos como mayores ejemplos a seguir dentro del cristianismo. Por eso es que quizás hoy vos ves la situación que estás viviendo. Quizás vos decís, hay personas que están hablando mal de mí. Hay personas que están haciendo todo en contra de mí. Me están haciendo la vida imposible. Pero yo quiero decirte que cuando tu guerra la dirigís hacia el enemigo correcto, y ya tu guerra no es contra las personas, sino contra Satanás, yo te puedo asegurar que Dios puede hacer milagros en medio de esa situación. Y vos decís, esta situación no tiene sentido. Lo que Esteban está viviendo no tenía sentido. ¿Para quién de nosotros tiene sentido que un hijo de Dios sea apedreado hasta la muerte? Quizás podríamos decir, tenía toda una vida para seguir compartiendo. ¿Por qué ahí tenía que morir? Pero Esteban entendió que su guerra no era contra esas personas que estaban tirándole piedras, sino que su guerra era contra el infierno y que él estaba respaldado y resguardado por Dios. Esto generó una gran consecuencia, que fue el milagro de que Pablo tiempo después se convierta en el primer misionero y en una de las personas más trascendentes y una de las personas que gracias a él hoy vos y yo estamos dentro de este lugar. ¿Sabes por qué? Porque su obra misionera llegó a Europa, de Europa llegó a América del Norte, América del Norte llegó a América del Sur. Hoy somos cristianos y conocemos a Cristo gracias a que un tipo hace muchos años atrás fue partícipe de la muerte de un hijo de Dios. Cuando tu guerra es con el enemigo correcto, con Dios las consecuencias siempre van a ser a tu favor. Y para la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? Pero seguimos en los versículos. Al tercer punto y último. Dice, mientras lo apedreaban, Esteban oró. Y esta es una de las oraciones que más me impactan. Dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Quizás yo estando en su lugar, lo que saldría de mi boca son insultos. O quizás gritaría, no, por favor, no lo hagan. No me tiren piedras, no hablen mal de mí. No me juzguen, por favor. Pero Esteban, por entender cuál era su guerra, dijo, Señor, acaba mi espíritu. No los condenes, perdónalos por lo que están haciendo. Murió. Por eso que el tercer punto es que enemigos correctos generan un corazón correcto. Las consecuencias de la batalla serán paz en el corazón y perdón para los demás. Muchos cristianos, incluyéndome en gran parte de mi vida, hemos pasado años y años sin poder perdonar porque creíamos con todo nuestro corazón que esa persona se merecía nuestra falta de perdón. Pero hasta ahora no hemos vivido ninguno de nosotros la experiencia de que alguien nos tire piedras. Y ninguna de nuestras situaciones es tan impactante como esta, porque ninguno de nosotros está muerto acá. Y si alguien no está respirando, por favor nos avise, llamamos a la ambulancia. Pero de lo contrario, todos estamos vivos. Por eso es que cuando nosotros tenemos enemigos correctos y sabemos contra quién luchamos, tenemos el corazón correcto. Sabemos de que aunque hablen mal de nosotros,
aunque nos den las espaldas, aunque nos rechacen, nos abandonen, aunque hagan cosas en contra de nosotros, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Vieron que muchas veces decimos este versículo que en Dios somos más que vencedores. Cuando se comparten estos versículos y se dicen estas palabras, a veces nosotros decimos, por ejemplo, para Dios no hay nada imposible, en Dios somos más que vencedores. Todos estos versículos, todas estas palabras fueron dichas no en lugares como estos, donde estamos nosotros sentados disfrutando de este espacio y escuchando un mensaje. Estas palabras fueron dichas antes de ser apedreados, crucificados, echados, lastimados, azotados. Todas las palabras de mayor ánimo en la Biblia están escritas en los peores momentos. Si no, empecé a leer todos esos versículos donde dice cosas buenas. Quizás vos decís, bueno, están los cristianos compartiendo en la iglesia primitiva diciendo que en Cristo eran más que vencedores, que nada era imposible para Dios, que Pablo diciendo no hay nada imposible para él, pero en ese momento estaban siendo perseguidos para ser ejecutados porque eran cristianos. Por eso es que cuando tu corazón está enfocado en el enemigo correcto, tenés un corazón sano, un corazón como el de Jesús. ¿Sabés por qué? Porque Jesús, estando en la cruz, siendo azotado, lastimado, herido, frente a su mamá, frente a sus discípulos, frente a una cantidad de gente que en un momento lo apoyó porque él repartía panes y peces, pero cuando lo estaban crucificando corrió como ratón por tirante. En ese momento dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuándo fue la última vez que ante una de tus guerras dijiste: Señor, te entrego a esta persona? Quizás no sabe lo que está haciendo, pero yo sé que mi guerra no es contra él. Quizás Satanás está trabajando en su mente, en su corazón a través de él, pero mi guerra no es contra él. Es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es contra Satanás, que constantemente quiere hacerte creer que los culpables acá son las personas, pero es que él está trabajando detrás de todo este tipo de cosas. Por eso es que cuando tenemos enemigos incorrectos, las batallas son perdidas. Ahora, cuando tu enemigo es correcto y cuando vos actúas como Jesús actuaría en tu lugar, vas a empezar a traer sanidad, libertad, restauración. En tu matrimonio, por ejemplo, cuando hayan actitudes que no te guste de la otra persona, cuando hayan cosas, esas chispas que surgen de vez en cuando, esas cuestiones, tu guerra no es contra sus actitudes. Tu guerra no es contra lo que esa persona hace, dijo o va a hacer o lo que sea. Es contra Satanás, no te olvides, porque levantarte en contra de esa persona puede traer consecuencias terribles que no se pueden volver a arreglar. Cuando la gente hable mal de vos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, no te agarres contra la gente. Agárrate contra Satanás y orá por esa gente. Declará la presencia de Dios sobre esas personas. Uno siempre se entera de todo. Y siempre llegan los comentarios y siempre llegan cosas que se dicen, pero uno tiene que ser sabio. ¿Me rebajo al mismo nivel a querer pelear de la misma manera contra una batalla que no la voy a ganar? ¿O me alisto a la presencia del Espíritu y digo: Señor, yo bendigo a esa persona, suelto perdón y voy para adelante? ¿Cuál es tu actitud en medio de la guerra? No vaya a ser que por pelear caprichosamente contra enemigos incorrectos, generaciones sean lastimadas, heridas, destruidas. Iglesias se han autodestruido y no han cumplido los sueños de Dios en muchos lugares, porque los integrantes de esas comunidades de fe, esas familias, en vez de luchar contra Satanás, se agarraron a las piñas entre ellos. 3 puntos fáciles. Nuestra relación aumenta con Dios, los resultados menos esperados se convierten en milagros y los enemigos correctos generan un corazón correcto. Por eso toda la gente que nos está viendo a través de YouTube y esta plataforma, desde donde nos estén viendo, desde el lugar que nos estén viendo, quiero animarles a esto. Seamos precursores de paz, embajadores de paz en esta tierra. Y no necesitas irte a Ucrania, a la frontera, para ser embajador de paz.
Puedes ser embajador de paz en tu familia, en tu matrimonio, en tu iglesia, en tu comunidad, con tus hermanos. Sé intencional en traer paz y no guerra. Y acordate que tu enemigo no lo puedes ver, pero se está moviendo. Ahora tus amigos son los de carne y hueso y son con ellos con los que tenés que abrazarte y levantarte y animarte. Que Dios te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga sobre tu vida paz del cielo.